Salomón Chertorivsky es el presidente del Consejo Consultivo Ciudadano Nacional del partido Movimiento Ciudadano Pensando en México. Es licenciado y maestro en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, y maestro en Políticas Públicas por la Universidad de Harvard. En 2018 fue precandidato de la Coalición por la Ciudad de México al frente a la jefatura de gobierno de la propia Ciudad de México. A nivel federal, laboró en diversos cargos públicos, fue secretario de Salud, comisionado nacional de Protección Social en Salud, encabezando el Seguro Popular, también fue director de DICONSA. A nivel local, en Michoacán, fue coordinador del Gabinete Social del Gobierno del Estado y en el Gobierno de la Ciudad de México fue secretario de Desarrollo Económico. Salomón Chertorivsky, muchas gracias por estar aquí con nosotros en línea directa. Bueno, distintas facetas de Salomón Chertorivsky a lo largo, ya lo escucharon ahí en la semblanza. Salomón, hoy eres presidente del Consejo Consultivo Ciudadano de Movimiento Ciudadano. ¿Por qué llegas a ese lugar después de toda esta vuelta? Esdra, muchas gracias. Encantado de estar aquí contigo. Como dices, en muchas facetas, siempre dialogando. Es un gustazo. Mira, estoy convencido que el país requiere diálogo, reflexión basada en conocimiento, reflexión basada en evidencia. Creo que se vale discutir, que se vale contrastar, que se vale incluso confrontar de manera respetuosa, de manera constructiva, y si esto se da en base, insisto, a estudios, a diagnósticos, al conocimiento, pues esto puede ser algo que proponga, que genere mejoras. El partido Movimiento Ciudadano, y no me voy a cansar de reconocer la generosidad, abre un espacio, una plataforma, no requiriendo que los hombres y mujeres que hemos aceptado participar nos afiliemos al partido, no como parte de la estructura partidista, pero abre una plataforma en la que propone que estas discusiones se lleven a cabo. Eso es el Consejo Consultivo Ciudadano, es una invitación, insisto, a mujeres y hombres especialistas en cada una de sus disciplinas, con trayectorias probadas en la vida pública, en la vida científica, en la vida intelectual, y que llegan a este espacio para discutir, para dialogar, para construir propuestas y salirlas a hablar de manera pública y pues sin cortapisas. Ahora, se trata obviamente de un partido hoy de oposición, donde la cabeza es Enrique Alfaro, dicen allá en Jalisco, frente a lo que hoy representa el gobierno de Morena, de López Obrador. ¿Qué es lo que estarían planteando? ¿Cuáles serían las líneas a partir de las cuales entablar la discusión? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que cuestionar a este gobierno? Mira, déjame dividirlo en dos. Primero, creo que este gobierno, esta administración, de manera deliberada, ha dejado por lo menos 3 vacíos. Y debo decir, empezó esto un poco desde la administración pasada, pero 3 vacíos particulares, Esdra. Uno, el no escuchar deliberadamente, insisto, a la sociedad civil, a los representantes de la sociedad civil organizada. Segundo, de no escuchar al conocimiento, déjame decirlo, aunque suene mal, pero escuchar a la inteligencia de cada una de las disciplinas, de cada una de las áreas. Y tercero, Esdra, de no escuchar a la pluralidad. Es decir, nuestro país es mucho más denso, es mucho más complejo y hay opiniones diferentes que deben ser discutidas, dialogadas, escuchadas. Es decir, recuperar la política de la escucha que se nos ha ido cerrando, y digo, segundo punto, porque cada mañana se nos ha ido construyendo un muro, Esdra, en el ustedes y nosotros, y la verdad es que creemos fervientemente que tenemos que recuperar el centro. No el centro en términos ideológicos, sino el espacio donde la discusión, las diferencias se pueden dirimir de manera respetuosa.
entender que este no es un país de blanco-negro, que este es un país de múltiples tonalidades y que esas tonalidades merecen un espacio para poderse escuchar mutuamente. Y terminaría diciendo, insisto, y el conocimiento. Es decir, ese vacío en donde los estudios, la evidencia, lo que dice la inteligencia mundial y mexicana, tiene que ser escuchada para la toma de decisiones, porque si no, corremos el riesgo de cometer enormes errores. Se dice que ese tipo de conocimiento es parte de un modelo de privilegios, de gente que de alguna forma pues, vivió una realidad alejada del mundo de lo cotidiano, y parecería que hay una diferencia enorme entre este modelo de élites con lo que pasa en la realidad cotidiana. ¿Cómo conciliarlo? Mira, Esdra, yo creo que debemos reconocer que en diferentes áreas de la toma de decisiones y la discusión nacional necesitamos y se requieren diferentes modelos de toma de decisión. Déjame irme al extremo. Nadie quiere democracia en el quirófano. Es decir, pues el médico, la doctora va a operar. No nos vamos a poner a hacer una consulta de pues, cómo tiene que ser el corte, dónde va a ser, qué incisión, qué tipo de instrumental va a usarse. El médico, la doctora, tiene que tomar las decisiones en el quirófano. En el avión, pues no vamos a votar el piloto, pues en qué momento debe de bajar el tren de aterrizaje o en qué momento hacer un anuncio. Él es el que sabe. Hay otros espacios que, por supuesto, es bienvenida la consulta, la escucha masiva, el detectar los diferentes puntos de vista, el informar, pero creo que debemos de dejar claro cuáles son esas determinaciones y cuáles son los temas que requieren. Te pongo dos ejemplos muy concretos. Uno es en el sector salud, Esdra. Se puede discutir, dialogar, tener incluso diferencias de hacia dónde tendría que ir el modelo de salud, si tiene que ser un sistema único, quién lo paga, cómo se paga, quién lo administra. Puede haber una discusión amplísima, pero el sistema de salud de nuestro país tiene una historia. Ha tenido, por lo menos yo te diría, 4 décadas en donde quienes hemos estado al frente hemos dado continuidad, corrigiendo algunas cosas que no están bien, tratando de aportar, pero evitando el borrón y cuenta nueva. Es decir, no se empieza de cero, todo es mejorable. Creo que para poder hacerlo bien, para poder hacerlo mejor, se necesita basarse en lo que existe. Estamos platicando con Salomón Chertorivsky aquí en Línea Directa. Salomón Chertorivsky, decíamos, el tema de salud que tú conoces muy bien, nos lleva necesariamente al asunto de la austeridad como concepto de un gobierno que dice se dilapidaban recursos, se hizo durante el sexenio anterior y otros más un uso irracional de los recursos, hay que recortar, pero parecería ser que en ese recorte pues hay un problema entre lo que es prioritario, lo que es funcional y lo que finalmente se ha convertido en parte de la discusión de qué es lo que se tiene que mantener y qué no. Estancias infantiles contra modelos de entregar el dinero directamente. Esto es parte de la discusión dentro del propio Consejo. Por supuesto, Esdra, y lo dices bien, digo, en el caso del sector salud, primero hay una falacia en pensar que con menos se puede hacer más. En salud, en educación, se necesita más para hacer más. Esto no quiere decir que no haya habido corruptelas, que no haya habido raterazos, gobernadores que están en la cárcel por haber desviado recursos del Seguro Popular, en fin, claro que hay trampas, pero salud necesita más dinero, Esdra, no menos. Y no solo ello, necesita de una administración ágil, porque
El sector salud, más allá de discutir el futuro del modelo, todos los días se administra. Mira, déjame ponerte un poquito en relieve. El sector salud atiende diariamente cerca de 1 millón de mexicanos, más o menos 915,000 consultas todos los días, 12,000 cirugías, 4,300 niñas y niños nacen todos los días en hospitales públicos. Bueno, pues un día que no tienes contratado el servicio para hacer el tamizaje neonatal, pues ese día 4,300 niñas o niños pues ya no tuvieron la posibilidad de conocer con antelación si eran propensos a 6 enfermedades. Si fallas en lo administrativo, en salud hay algo, como decía Tony Judd, de esta cosa invisible del buen trabajo público. Esto que cuando no pasa nada, pues es porque hay servidores públicos, médicas, enfermeras, salubristas, que están haciendo bien su trabajo. Te pongo un ejemplo muy doloroso. En lo que va de este año no se han comprado insecticidas para matar al mosquito que transmite el dengue, que es el mismo que transmite el Zika, la chikungunya, en fin. Tú tienes que fumigar a lo largo de todo el año, pero sobre todo tienes que fumigar previo a la temporada de lluvias. No se ha fumigado y traemos 250% más de casos de dengue ya en el año de lo que teníamos el año pasado. Estas cosas se pueden empezar a ver cuando, bueno, el tener un espacio público para tener estas discusiones, que no quieren ser, insisto, confrontar un contrapeso nada más por serlo, sino poner la evidencia, poner las discusiones con seriedad, con respeto, lo insisto muchísimo porque que no se nos olvide que la discusión pública, que el escuchar, es fundamental en cualquier democracia. Ahora hablas de un consejo consultivo de un partido político. Los que pertenecen a este consejo consultivo no forman parte de Movimiento Ciudadano. ¿Cómo divides eso? ¿Quiénes son? Mira, en efecto, la invitación, la plataforma la pone un partido político, pero yo no soy afiliado a Movimiento Ciudadano. Yo nunca he estado afiliado a un partido político. He trabajado con diferentes fuerzas políticas. Traté de ser candidato por la coalición por México al frente, pero nunca he estado afiliado a un partido. Así como yo, el gran conjunto de las mujeres y hombres que hoy definieron ya ser consejeras o consejeros de este esfuerzo, no lo son. Te pongo algunos ejemplos de quienes están participando. Por ejemplo, Jacqueline Pechart, pues quizá el referente nacional en temas anticorrupción, la primera presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción, Raúl Trejo del Abre, un defensor histórico de la libertad de expresión y de la democracia, Cecilia Soto, Patricia Mercado, pues feministas y defensoras de la igualdad de género, añeja, relevante, Sergio Alcocer, quizá el más importante infraestructurista mexicano, uno de los ingenieros más reconocidos en el mundo, Pablo Curi, 8 años subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, quizá el epidemiólogo que más conoce nuestro país en ese terreno, Nicolás Alvarado, con todo el tema cultural y la innovación en materia cultural, Rafael Pérez Gay, escritor, periodista, una lista larga de mujeres y hombres. Es que todos los que me mencionas, pero aparecerían como críticos del régimen. Yo entiendo que el problema que tenemos ahora es que hemos generado una polarización enorme, en donde pues o estás a favor o estás en contra, y ahí es donde el tema del diálogo, del generar y poner puentes, pues se complica, ¿sabes? Pues mira, ahora sí que nosotros tiraremos los primeros puentes y no nos cansaremos de tratar de construirlos. Siempre proponiendo, es decir, por ejemplo, nosotros creemos que es fundamental escuchar a la Inteligencia Nacional, al doctor Sarucán, a Julia Carabias, para el tema medioambiental.
las obras de infraestructura propuestas para el sur-sureste y su impacto en el medio ambiente, pues nos parece fundamental que esté versado en evidencia, que se haya escuchado a lo más relevante de el conocimiento nacional en materia medioambiental para poder tener esas discusiones abiertas. Por supuesto, Esdra, insisto, sí confrontar, sí generar una discusión cuando creemos que la evidencia y el conocimiento está encontrado con lo que el gobierno, la administración está proponiendo, pero con el espíritu de construir, de tender un lazo para que esta discusión sea relevante y sea constructiva. Estamos platicando con Salomón Chertorivsky aquí en Línea Directa. Salomón Chertorivsky, el tema, por supuesto, de la interlocución es fundamental. Se rompieron los puentes, tú dices, los tiendo. ¿Quiénes serían para ti figuras o instancias con las cuales un consejo consultivo de un partido considerado de oposición como Movimiento Ciudadano, con quién hay que hablar dentro del gobierno? ¿Quiénes serían, tú dices, algún tipo de figura que pudieses identificar como alguien que puede entender este concepto que rompe con la idea de nosotros y ustedes, los que estamos de este lado y los que estamos del otro? Mira, Esdra, yo te diría, de entrada está el legislativo. Yo creo que foro, discusión, propuesta legislativa al Senado de la República, primeramente sí, ¿por qué no?, a través de las legisladoras y los legisladores de Movimiento Ciudadano, que tienen una presencia relevante tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, implicar e invitar a foros en donde la conversación nacional es fundamental. Por ejemplo, creo que necesitamos urgentemente la convocatoria de una gran conferencia nacional para discutir la relación bilateral. Necesitamos proponer una agenda política ante el presidente Trump. No vamos a poder estar nada más resolviendo la coyuntura y la inmediatez. Necesitamos proponer una estrategia de diálogo, una estrategia de comunicación con nuestros connacionales que viven en los Estados Unidos, una estrategia de información a la población estadounidense para que sean ellos los primeros que defiendan a México y el valor que tiene México en esta relación. Necesitamos empezar a construir ese espacio de diálogo. Creo que una conferencia nacional para dialogar estos temas y tener agendas puntuales a proponer al gobierno serán fundamentales. Ahora, en este caso, en el tema de México, en la relación México-Estados Unidos, el tema se complicó desde el fin de la administración pasada, se complica con la figura de Trump, pero viene esta discusión que tenemos en estos días con respecto a qué hacer, si doblar la mano frente a él. Ahora resulta que la izquierda es la que negocia y los sectores opuestos, digamos, de la derecha o los sectores liberales dicen, no, había que haber resistido. Es un concepto a veces demasiado maniqueo, demasiado simplista, ¿no?, de enfrentar la relación entre México y Estados Unidos. Por supuesto, es un tema mucho más complejo y es muy complejo. Mira, hace un par de años, cuando recién había sido electo el presidente Trump, el Instituto de Estudios para la Transición Democrática publica un documento muy importante de una política ante la ira y hacía una puntualización de una agenda a ir construyendo frente a quien probablemente esté al frente del gobierno de los Estados Unidos, pues ojalá y no, pero pues muy probablemente va a estar... Espero que no. Esperemos que no, pero bueno, okay. Pero probablemente va a estar otros 6 años. Bueno, ¿cómo vas construyendo? Porque en efecto, decir nada más, te hubieras confrontado, en fin. Yo creo que sí hay claves, Esdra, sí hay claves que tendríamos que ya conocer. Basta con leer los libros del propio señor Trump. Hay un libro... Te vas a enfermar si lees eso. No, bueno, sí hay que leer hay un libro que es... el arte de llegar a acuerdos, de la negociación, en fin. Que es un manual de un chantajista, digamos. Pero con todas sus letras, ahí describe que él aprendió con su coach de béisbol, que cuando se olía sangre,
se iba con todo, que cuando ves debilidad en una negociación, vas con todo, y que cuando ves firmeza, pues respetas y negocias de otra manera. Entonces, creo que hay que entender, hay que conocer a fondo al personaje y bueno, más allá de que, pues sí, la unidad nacional ante las fuerzas del extranjero, pero una agenda inteligente para ir tratando con esa política de la ira, me parece fundamental. Y un tema fundamental que es migración, que no era el tema de México y lo tendrá que ser de aquí en adelante. Por supuesto, un equilibrio entre la dignidad y el respeto a los derechos humanos que quieres ofrecer. Quieres ser el país, pues que hemos sido históricamente un país amigo de las migraciones, la migración española, chilena, argentina, judía, libanesa, un país que se caracterizó por ser abierto, solidario, un país que construyó oportunidades para migrantes. Creo que ese país necesitamos seguirlo siendo, sobre todo cuando pues uno ve las familias centroamericanas no están saliendo nada más porque pues, se les ocurrió. Hay de verdad una tragedia humanitaria y hay que entenderlo. Ahora, ¿cómo haces ello? De manera ordenada, responsable, ofreciendo con seguridad y con posibilidades de una absorción justa. Pues bueno, pues requiere recursos, requiere política pública, requiere capacidades, pero se puede, Esdra, se puede si se hace bien. Poner nada más un muro militar, pues yo creo que no será el camino. En todo caso, tienes que combinarlo con algo que se llama capacidad de absorción de migrantes pues y sí, desarrollo económico. Mira lo que hizo Alemania, por ejemplo, en el caso sirio. Yo creo que es encomiable. Cerca de 1 millón de sirios fueron aceptados por la sociedad y por la comunidad alemana. Pero para eso tienes que tener un nivel de desarrollo como Alemania y no lo pues tienes. Yo creo que tienes que tener un nivel de dignidad y de capacidad de ser generoso para poder hacerlo. Yo creo que se puede. Yo creo que el tema es cómo hacerlo de manera ordenada y versado en posibilidades que no te estropeen y no pongan en riesgo la seguridad. Ahí está el planteamiento, Consejo Consultivo Movimiento Ciudadano, Salomón Chertorivsky frente a un nuevo desafío. Pues mira, vamos a la política del escucha, Esdra. Vamos a escucharnos. Gracias, Salomón Chertorivsky. Muchas gracias a ti. Fue Salomón Chertorivsky aquí en Línea Directa.